Bien, dicho eso, arrancamos con la clase de hoy, donde les voy a escupir un montón de conceptos. Lo lamento, pero así quedó armada la clase. Hoy van a ser muchos conceptos, la clase que viene va a ser mucha implementación. Quedó así. Entonces, hasta ahora ya hemos visto 6 TDAs, con una particularidad. De estos 6 TDAs, 3 de ellos, estos, perdón por mi Parkinson, naturalmente son estructuras lineales. Naturalmente son TDAs lineales. Es decir, cuando pensamos en una pila, en una cola, en una lista composición, estamos pensando en una cosa que tiene elementos alineados. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero es una línea. ¿Sí? Por eso es que yo varias veces he dicho, son estructuras lineales. Sin embargo, los últimos 3 que vimos, que son estos, en realidad no son lineales. No tienen una forma específica, porque son conjuntos. Un mapeo, un diccionario, son tipos especiales de conjuntos. Y un conjunto es un conjunto. Y el conjunto, como siempre lo hemos dibujado, no tiene un orden particular. Es una bolsa donde hay cosas. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora, desde ese punto de vista, hemos visto 2 tipos de TDAs. Aquellos que naturalmente son lineales y aquellos que no tienen una organización específica al TDA. Por supuesto, yo puedo implementar el TDA mapeo con el TDA lista composición. Lo puedo hacer y lo van a hacer en algún momento. Pero eso no quiere decir que los conjuntos sean estructuras lineales. No, estoy usando una estructura lineal para hacer una representación de un conjunto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Sin embargo, no todas las estructuras son lineales y no todas las estructuras tienen la libertad de forma de un conjunto. Vamos a ver que hay estructuras que tienen una forma no lineal, pero tienen forma. Y una de ellas son las formas jerárquicas. Las jerarquías. Cuando yo veo una estructura de directorios en Windows o en Linux, yo lo que tengo es una jerarquía. Tengo una unidad principal, una carpeta, de donde se desprenden muchas carpetas, y para cada una de esas carpetas tengo muchas otras carpetas. Y así con muchas carpetas, y también tengo archivos. Eso forma lo que llamamos una jerarquía. Hay alguien arriba de esta jerarquía que tiene subordinados. Cada uno de esos subordinados puede tener otros subordinados más. Y así vamos bajando, armando esta jerarquía, o como la vamos a llamar en la materia, un árbol. ¿Sí? Lo podemos ver con una estructura de directorios, o lo podemos ver en un montón de otras cosas, que aparece esta estructura, esta forma que no es lineal, pero naturalmente es una forma. Y es lo que llamamos una jerarquía o un árbol. Y es lo que vamos a empezar a ver en la clase de hoy. Esto es la estructura de un HTML, de una página web. Una página web es una estructura jerárquica, es un árbol. ¿Sí? Hay una serie de descriptores que se van anidando uno dentro de otro y van formando lo que es una jerarquía o un árbol. Y hoy vamos a ver el TDA árbol. Hoy, ¿por qué les decía que vamos a hacer muchas definiciones? Porque hoy vamos a ver TDA solamente. Solamente lo que es el TDA, solamente lo que son las definiciones, solamente lo que son las operaciones. Y la clase que viene nos sentamos a implementar el TDA. ¿Está? Entonces, un árbol es un tipo de dato abstracto, con todo lo que implica ser un tipo de dato abstracto, que almacena elementos que los vamos a llamar nodos. Vamos a tener que resolver un problema que decir, bueno, ¿cuántos nodos tiene este árbol? ¿Sí? Los nodos son lo que almacena el árbol. Dentro de los nodos va a estar el elemento. ¿Sí? Como yo tenía una lista de enteros, una lista de caracteres, vamos a tener un árbol de enteros, un árbol de caracteres. Y esos caracteres, esos enteros, van a estar guardaditos dentro de algo que vamos a llamar un nodo. ¿Está bien?
Y es una estructura jerárquica. Eso quiere decir que cada nodo dentro del árbol tiene un único padre y puede tener muchos hijos, excepto un nodo en particular, que es el que llamamos la raíz. La raíz no tiene padre. Esto da lugar a lo que normalmente se dibuja de esta manera. Cuando empiecen a interactuar con gente que no es de sistemas, un chiste recurrente es ¿por qué la gente de sistemas dibuja los árboles al revés? Históricamente siempre dibujamos los árboles de esta manera, la raíz arriba y el árbol crece para abajo, que es lo menos intuitivo de la biología, pero así dibujamos los árboles nosotros. Después al final les voy a mostrar que hay muchas formas de dibujar un árbol. 339 formas exactamente les voy a mostrar que hay de dibujar un árbol. Después les voy a decir por qué exactamente ese número. Pero hay muchas maneras de dibujar una jerarquía, sería lo correcto. Dibujar un árbol es una forma de dibujar una jerarquía. Y dibujar un árbol de esta manera, como lo están viendo ahora, es una forma en particular de dibujar un árbol, que es una forma particular de dibujar una jerarquía. Tema para otra materia. Entonces, normalmente así vamos a representar los árboles, donde el primer elemento que vamos a tener en la parte más alta es la raíz. Es el único que no tiene padre. A partir de esa raíz empezamos a tener sus hijos, sus descendientes. Entonces, en este caso, el nodo con el rótulo A es el que identificamos como la raíz. A tiene hijos. A tiene 3 hijos, B, C y D. El nodo con rótulo B es el padre de los nodos con rótulos H y F. ¿Está bien? El nodo con rótulo F es el hijo del nodo con rótulo B. Y F, el nodo con rótulo F, no tiene hijos. Esa es la terminología que vamos a empezar a usar, que es muy importante que la vayan agarrando porque van a tener que resolver ejercicios en parte de esta terminología. Contar cuántos hijos tiene cierto nodo, contar cuántos hermanos tiene un nodo dado, todo ese tipo de cosas van a ser lo que ustedes van a tener que resolver. Entonces, el árbol, es un conjunto de nodos que almacena elementos tales que los nodos tienen una relación padre-hijo, con ciertas restricciones. Si el árbol no está vacío, hay un nodo especial que es el que identificamos como la raíz del árbol, que es el único que no tiene padre. Ese es el que está arriba del todo. Cada nodo del árbol, que no es la raíz, tiene un único padre. No podemos tener en un árbol un nodo que tiene más de un padre. Eso acá no tiene sentido. En la próxima estructura que veamos dentro de un par de semanas, sí, pero en esta no. Excepto para la raíz, señálenme cualquier nodo en un árbol y ese nodo tiene un único padre. Por supuesto, puede pasar que más de un nodo tenga el mismo padre. Eso está bien, pero cada uno tiene un único padre. ¿Está? Excepto la raíz, que no tiene padre. Si un nodo B tiene como padre a un nodo W, entonces decimos que es un hijo de W. Entonces vamos a hablar mucho de esta relación padre-hijo. Párenme y pregúntenme cualquier cosa que no se entienda, ¿sí? Entonces, técnicamente hablando, una cosa es el nodo y otra cosa es el rótulo del nodo. Acá tengo A como rótulo del nodo B y acá tengo a B, larga, como el rótulo del nodo W. Para simplificar las cosas, lo que vamos a decir es hablar directamente del rótulo como sinónimo del nodo. Pero es simplemente para decirlo más fácil. Acá vamos a hablar del nodo A y el nodo B, cuando lo correcto sería el nodo con rótulo A y el nodo con rótulo B. ¿Está? Para no escribir tanto y no hablar tanto, directamente decimos A y B. A es el padre de B, B es el hijo de A.
este árbol tiene dos nodos, el A y el B. En realidad estoy expresando los rótulos, pero para simplificarlo vamos a manejar de esta manera. Pero sí es muy importante, al momento de hacer ejercicios, vamos a hacer todo lo posible que quede claro en los enunciados, cuándo estamos hablando de nodos y cuándo estamos hablando de los elementos. ¿Sí? Eso va a quedar claro en los enunciados. Conceptos y más conceptos. Nodos hermanos. Dos nodos van a ser hermanos cuando compartan el mismo padre. Entonces, B y D son hermanos, porque ambos tienen el mismo padre, A, que además es la raíz del árbol. L y Z son hermanos, porque tienen el mismo padre, D. H y E no son hermanos, porque no tienen el mismo padre. Es un árbol genealógico en este sentido. Podríamos decir que son primos. Podría ser un ejercicio, dado un nodo de un árbol, calcular, ¿qué dice? Pegó un salto largo. Ahí está. Dado un nodo de un árbol, calcular cuántos primos tiene. ¿Sí? Vamos a ver después qué operaciones me da el TDA árbol para poder resolver eso. Pero podríamos pensar, ¿quiénes son los primos de un nodo? Hagámoslo más sencillo. ¿Quiénes son mis primos? ¿Quiénes son sus primos? Si tienen primos. ¿Los? Sí, fue una forma rara de decirlo, pero fue correcta. Son los nietos de mi abuelo o los hijos de mis tíos o los hijos de los hermanos de mi padre. Correcto. Que no sean hermanos míos. Bien. Entonces, si yo quisiera calcular cuáles son los primos, lo que diría es, bueno, ¿quién es mi padre? Mi padre es este. ¿Quiénes son sus hermanos? Sus hermanos son estos. Decime cuántos hijos tienen todas estas personas. Todos esos son mis primos. ¿Sí? Eso lo vamos a poder hacer con el TDA. El árbol, como estructura, define lo que son nodos externos y nodos internos. A los nodos externos se los conoce también como hojas. Son aquellos nodos que no tienen hijos. El árbol se termina ahí. En este caso, K, G, F, E, P y Z son nodos externos u hojas. ¿Está bien? Porque no es más nada. El árbol se termina en ese nodo. Es el último nodo del árbol en ese sentido. Eso se llama una hoja. ¿Cuántas hojas tiene un árbol? Lo van a tener que hacer. ¿Está bien? Y como tenemos los nodos externos u hojas, también tenemos los nodos internos. Si una hoja es un nodo que no tiene hijos, un nodo interno es todo aquel nodo que tiene hijos. ¿Sí? Que el árbol no termina en él, continúa. Y eso incluye también a la raíz. Entonces, para este ejemplo en particular, H, B, C, D, A, L y M son considerados nodos internos. ¿Está? Dado un árbol, ¿cuántos nodos internos tiene? ¿Me siguen con esas definiciones? Bien. De la misma forma que podemos ver el árbol como un árbol genealógico, también lo podemos ver como un árbol de herencia. Cuando ustedes hacían las jerarquías de herencia, estaban dibujando un árbol. En una jerarquía de herencia, en el árbol que representa la jerarquía de herencia de Java, ¿quién es la raíz? La clase Object. Porque todo el mundo hereda de Object. No sabemos cómo viene después la secuencia de herencia, pero todo el mundo hereda de Object, así que desde el punto de vista de herencia, Object es la raíz
de la jerarquía de herencia. ¿Está bien? Cuando nosotros creamos una clase persona que hereda de la clase nodo, nuestra clase persona se transforma en una hoja en la jerarquía de herencia, porque nadie más hereda de nosotros. ¿Está bien? Entonces, también podemos pensar la jerarquía de herencia como un árbol, porque lo es. Y ahí también entran en juego las definiciones de ancestro y descendiente. El ancestro para un nodo, ¿sí?, es el nodo mismo y el padre de ese nodo y así sucesivamente. O sea, los ancestros de un nodo son el nodo mismo y todos para arriba hasta llegar al padre o la raíz completa del árbol. Entonces, C es ancestro de C. Perdón, estoy leyendo lo que puse acá. Ancestro V, un nodo U es ancestro... Ah, sí, ahí está, listo. Un nodo U es ancestro de un nodo B, sí, es el mismo nodo, o U es un ancestro del padre de B. Entonces, C es un ancestro de sí mismo, A es un ancestro de E, es ver si está en el caminito hasta la raíz, básicamente, ¿eh? Y, finalmente, D es un ancestro de P. ¿Queda claro eso? Sí. M es ancestro de P. ¿Quiénes son los nodos que son ancestros de un nodo dado como P? Todos los que están en el camino que va desde P hasta la raíz. Y eso implica P, M, L, D y A. ¿Es C un ancestro de P? No. No lo es. ¿Está bien? Z tampoco lo es. D sí lo es. Y siempre que hablamos de ancestro y de descendiente, se hace la diferencia de ancestro y ancestro propio, descendiente y descendiente propio. Que la diferencia es, cuando aparece la palabra propio, no se incluye al nodo mismo. Entonces, ancestro solo es todos los nodos que están desde el nodo que arranco, inclusive ese, hasta la raíz. Pero cuando es propio, es lo mismo, dejando afuera el nodo mismo. Entonces, los ancestros de P son P, M, L, D y A. Pero los ancestros propios de P son M, L, D y A. No incluyen a P. ¿Está? Y lo mismo pasa con descendientes. Descendientes V, decimos que un nodo U es descendiente de un nodo V si V es un ancestro de U. Entonces, un nodo U va a ser un descendiente de otro nodo si ese otro nodo es un ancestro. Cuando decíamos ancestro, decíamos es el caminito para arriba hasta la raíz. Descendiente es el caminito hacia abajo. Un nodo M es descendiente del nodo A, básicamente, si hay un caminito que va desde A hasta ese nodo. Debería ser bastante intuitivo. Descendiente. Puedo ir de uno descendiendo hacia hasta el otro. Yo puedo descender desde A hasta M. ¿Puedo descender desde C hasta M? No. Descender es ir bajando siguiendo las flechitas. No puedo subir en un árbol. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Descendiente propio es lo mismo. Es el mismo concepto, pero sin incluir el mismo nodo. Eso quiere decir que P es descendiente de P. Pero P no es descendiente propio de P. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Un árbol es una estructura recursiva y en muchos casos lo vamos a resolver las cosas recursivamente, más que nada porque la estructura invita a la recursividad.
¿Por qué digo que es una estructura recursiva? Porque un árbol está formado por subárboles. Un subárbol de T con raíz en el nodo B es el árbol consistiendo de todos los nodos descendientes de B. Esto quiere decir que este es un árbol que tiene raíz en A. ¿Hasta ahí me siguen? Cada uno de sus hijos, si yo miro solamente al hijo, es también un árbol. Es un nodo cuya raíz es ese hijo y a partir de ese hijo tengo toda su descendencia. Entonces, el subárbol que tiene a B como raíz, que está pintado de amarillo, técnicamente también es un árbol. Lo puedo mirar o lo puedo tratar como si fuese un árbol. El subárbol que tiene como raíz a L también es un subárbol. ¿Sí? Cada nodo por sí solo representa un subárbol. Cada nodo con todos sus descendientes es un subárbol. Déjenme cambiar algo. Lo que está pintado en dos escalas de violetas, disculpen, no es un subárbol. ¿Sí? El conjunto de nodos formados por E, L, M y P no es un subárbol, porque no tienen una raíz común solamente lo que está pintado de violeta. Si alguien me señala esos 4 nodos y me dice esto es un subárbol, eso es incorrecto. No es un subárbol. En cambio, si yo incorporo estas partes, no hay forma de pegarle el color. Todo lo que está pintado a las chicas superpoderosas, todo eso es un subárbol. Porque ahí sí tengo una raíz con todos sus descendientes. ¿Está? Si yo saco de estas cosas el A, y me quedo solamente con lo que está en violeta, eso no es un subárbol, porque no cumple esta condición de que tengo una raíz y todos sus descendientes. ¿Se entiende? Bien. Déjenme volver esto como estaba antes. Entonces, en muchas oportunidades vamos a hablar de subárboles. Dado un nodo de un árbol, contar cuántos nodos tiene ese subárbol. O cuántos elementos tiene el subárbol formado por el nodo que les doy como raíz. ¿Está bien? Eso significa que tengo que trabajar solamente en ese subárbol y no considerar el resto. El árbol está formado por arcos y nodos. Por ahora siempre hablamos por nodos, pero los nodos están conectados a través de lo que llamamos arcos. Esos arcos los podemos ver como arcos dirigidos o arcos no dirigidos. Cuando hablamos de arcos dirigidos es cuando hablamos del par ordenado nodo-nodo con una relación padre-hijo. Es decir, por ejemplo, el arco formado por DL es un arco dirigido. El arco formado por DZ es un arco dirigido. En algunos casos podemos hablar de pares de arcos, cuando estamos hablando de las dos direcciones, es decir, bueno, estamos hablando del DZ-ZD. En ese caso consideramos que es un arco no dirigido. ¿Está bien? O sea, cuando solamente nombramos el par en la dirección de bajada, por decirlo de alguna manera, eso es un arco dirigido. Cuando nombramos los dos arcos en las dos direcciones, ese par de arcos, que es el mismo arco pero en las dos direcciones, lo consideramos un arco no dirigido. Dependiendo del problema, a veces lo vamos a representar de una manera y a veces lo vamos a representar de otra. Pero la idea de los arcos que conectan nodos nos llevan al concepto de camino. ¿Sí? Un camino es una secuencia de nodos
tal que hay arcos que los van conectando, que pueden ser dirigidos o no dirigidos en función de lo que estemos representando. Por ejemplo, la secuencia de nodos A, B, F forma un camino. ¿Sí? ¿Lo ven eso? La secuencia F, B, A, D, L, M es otro camino, pero es un camino no dirigido. ¿Sí? Porque estoy yendo para el otro lado, entonces lo consideramos no dirigido. Este de acá lo podemos considerar un camino dirigido. Cuando no digamos nada, se asume que es un camino dirigido. Alguien podría dar como para que hagan, dada la raíz y un nodo, calcular la longitud del camino desde la raíz al nodo. Y eso es contar cuántos nodos hay o por cuántos nodos tengo que pasar antes de llegar a mi destino. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Como había dicho antes, la relación de herencia en Java forma un árbol, forma una jerarquía. Cuando hablábamos de polimorfismo, vinculación dinámica de código, cuando yo puedo tener polimorfismo, es una regla que se basa en la jerarquía de clases. En esencia, si yo defino un objeto con un tipo estático A, si esta fuese una jerarquía de clases, y el tipo estático, ¿sí?, de mi objeto es A, ese objeto puede referenciar a cualquier instancia de un descendiente de A, que son todos los nodos que vienen por debajo. Por eso decíamos, si yo defino un objeto de tipo object, ese puede referenciar a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque object es el que está arriba del todo y la regla de conformidad de tipos de la programación orientada a objetos establece que el tipo estático puede referenciar instancias de cualquier descendiente de ese tipo estático, que es este arbolito que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Me están siguiendo con todo esto? Bien. Vamos a hablar de un árbol como algo ordenado. ¿Sí? Un árbol es ordenado cuando existe un orden lineal en los hijos. ¿Sí? Cuando el orden en el cual aparecen los hijos que están por debajo del padre tiene algún sentido a lo que sea que estamos representando. Y eso siempre lo vamos a ver leyéndolo de izquierda a derecha. Porque nosotros leemos de izquierda a derecha. No sé si sabían, pero no todo el mundo lee de izquierda a derecha. Hay gente que lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Hay gente que lee de arriba para abajo. Podría hablar 20 minutos de eso, no lo voy a hacer, no importa. Pero eso también define, el costo de las publicidades en los diarios. En la época de los diarios que se imprimían, hace mucho tiempo, quizás ustedes nunca llegaron a verlo, son muy jóvenes, el precio en la hoja de diario, el precio de una publicidad dependía de la ubicación y eso dependía también de cómo el ojo humano escanea un diario, que es de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Entonces, mientras más arriba, más a la izquierda quería poner una publicidad, más cara se volvía esa publicidad, porque nuestra atención está puesta para centrarnos ahí. Cuando leemos un libro, empezamos a leer por ese punto, y eso hace que sea más caro ese lugar. No importa. Entonces, un árbol es ordenado cuando existe un orden natural en los hijos. Eso va a depender de lo que estemos representando, pero por ejemplo, un libro es una estructura jerárquica, porque el libro está compuesto por capítulos. Cada capítulo puede tener secciones, cada sección puede tener subsecciones, cada subsección podría tener figuras. Entonces, estoy armando una jerarquía de cosas. Jerarquía de cosas que es importante el orden, porque está capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, eso formaría un árbol ordenado. Cuando ese orden no es importante, el árbol no es ordenado y las cosas pueden aparecer en cualquier orden. ¿Está bien? Y ahora nos metemos en el TDA. ¿Qué hora es? Bien. En términos de TDA, vamos a manejar el concepto de position o posición.
muy parecido como usábamos en la lista. La posición era una referencia a ese elemento que teníamos dentro de la estructura. En lista pasaba así, en árbol va a pasar igual. Nuestras referencias a los nodos van a ser posiciones. Y sobre esas posiciones vamos a hacer cosas. Y a una posición le podemos pedir el elemento, que sería el rótulo asociado. ¿Está bien? Vamos a tener muchos métodos en el T de árbol, que los podemos dividir en función de qué es lo que hacen. Primero tenemos métodos para consultar cuestiones propias del árbol. Cada árbol tiene una raíz y una única raíz, excepto que el árbol esté vacío. En tal caso es un error pedirle al árbol la raíz. Pero vamos a tener un método que se va a llamar root, que nos va a retornar la raíz del árbol. Si ese es un árbol vacío, nos va a dar un error. Si no, nos va a devolver el nodo o la raíz del árbol. Vamos a tener el método padre, que dado un nodo del árbol, una position, nos va a retornar quién es el padre de ese nodo, excepto que le hayamos pasado por parámetro la raíz, que en ese caso va a dar un error. ¿Sí? ¿Me siguen? Y después tenemos otro método que se va a llamar hijos, que dado un nodo del árbol, nos va a devolver una colección iterable de todos los hijos que tiene ese nodo. ¿Está bien? Si fuese un árbol ordenado, que creo que se aclara acá, si fuese un árbol ordenado, esa colección iterable va a respetar siempre el orden de los hijos. Si el nodo no tiene hijos, no es un error pedirle los hijos. Simplemente nos devuelve un iterable vacío. ¿Está bien? Entonces, dado un árbol, yo le puedo pedir a ese árbol que me diga cuál es su raíz. ¿Sí? Y siempre me va a dar la misma raíz. Hay ciertas condiciones en las cuales vamos a poder cambiar la raíz de un árbol, pero en un principio siempre tiene la misma raíz. Dado cualquier nodo del árbol, yo le puedo preguntar al árbol quién es el padre de ese nodo. Si el nodo al cual estoy pidiendo el padre es la raíz, eso va a ser una excepción, eso va a ser un error. En cualquier otro caso, me va a devolver otro nodo, que es el padre del nodo que yo usé para preguntar. Y para cualquier nodo del árbol, obviamente incluyo la raíz, puedo pedirle quiénes son sus hijos, que me da una colección iterable de esos hijos. Si el nodo, no tiene hijos, la colección vuelve vacía. Si le pido raíz a un árbol vacío, eso me da un error. Si le pido el padre a un nodo que es la raíz, eso me da error. ¿Está bien? Entonces, para este árbol, si el árbol es T y le pido la raíz, lo que me va a devolver es la posición correspondiente al nodo de A. Si le pido el padre a la posición que corresponde al nodo de F, me tiene que devolver la posición que corresponde al nodo de B. ¿Está bien? El padre de M me devuelve L. El padre de A me va a dar un error. ¿Está bien? Si yo hago t.parent de t.parent de P. ¿Qué me da? L. Porque yo estoy haciendo, primero pido el padre de P. Esto me devuelve el nodo M. Y al nodo M le pido el padre. Me debería devolver el nodo L. ¿Está bien? Entonces, esto me debería dar en realidad la posición del nodo L.
Bien. Si yo le pido los hijos del nodo B, me tiene que dar el nodo H y el nodo F. ¿Sí? Una colección iterable que va a tener el nodo H y el nodo F. Si yo pido los hijos del nodo A, me tiene que devolver un iterable con el nodo B, C y D. ¿Está? Los hijos de E, que es este, al igual que los hijos de G, me devuelve un iterable vacío. No tienen hijos. ¿Por qué no tienen hijos? Porque son hojas o son nodos externos. Si al nodo G le pido el elemento, me devuelve el rótulo G. Si al nodo A le pido el elemento, me devuelve el rótulo A. Si a la raíz al árbol le pido la raíz y a eso que me devuelve le pido el elemento, me tiene que devolver lo mismo el rótulo A. ¿Está bien? Y por último, ¿qué es lo que tenemos acá? Empezando desde adentro. Pido la raíz. T.root. Esto me devuelve A. A como nodo. Le pido los hijos. Esto me devuelve BCD. Obtengo un iterador. Hago next. Es el primer next del iterador, así que me tiene que devolver el primer elemento, que es el nodo B. Le pido el elemento o el rótulo, me devuelve la etiqueta B. ¿Siguen eso? ¿Está bien? Bien. Más métodos de consulta. Dado un nodo, nosotros podemos consultar si ese nodo es interno, externo o raíz. ¿Sí? Que nos va a devolver verdadero o falso según corresponda. Un nodo es interno, este me debería devolver verdadero. Un nodo es externo, este me debería devolver verdadero. Un nodo es raíz, este me debería devolver verdadero. ¿Qué pasa si isRoot de B es verdadero y ¿qué pasa? ¿Qué tipo de árbol hace esto? ¿Sí? Un árbol que tiene un solo nodo. ¿Está bien? Si todo mi árbol es un único nodo, ese único nodo es la raíz y a su vez es un nodo externo. Lo que significa que en todo el árbol hay un solo nodo. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. Si yo le pidiera el iterable de hijos a este nodo, ¿qué me devuelve? Un iterable vacío, una colección vacía. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Bien. A ver, pará. Si vos tenés... Pará. Si vos tenés esta situación, ¿y qué haces? ¿A quién? A eso daría un error. No. No, pará. ¿Qué sería qué? La raíz. ¿Sí? O sea, si vos tenés esto, si ese es tu árbol T
¿Sí? Entonces, bueno, ese es mi árbol T. Y yo hago t.root. Esto me devuelve el nodo A. ¿Está bien? Si yo ahora hago t.parent con ese nodo o esa position en realidad, esto da un error. ¿Sí? Si yo hago t.children de esto me da la lista vacía que no sé cómo ponerla. Ahí. ¿Está bien? Acá va a pasar algo muy parecido a lo que pasaba con lista y position. Todas las operaciones que nosotros tenemos para manejarnos con una lista requieren una posición. Les tengo que pasar una posición como parámetro. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con una lista, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, pero ¿cómo obtengo mi primera posición? Para eso tenemos un método que es el first. ¿Sí? Ese first no requiere una posición. A una lista le digo, bueno, dame tu primera posición, es única. Me das ahí una position y yo con eso empiezo a recorrer y voy actualizando esa position. ¿Me siguen? Con árbol va a pasar algo parecido. Muchas de las cosas que vamos a hacer con árboles requieren una position. ¿De dónde saco la primera? De root. Root es el equivalente a first en listas. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre que tengamos que hacer algo con un árbol es, bueno, dame tu primera posición, que en árbol es equivalente a decir, dame tu raíz. Y a partir de ahí yo empiezo a hacer cosas. ¿Sí? El mismo cuidado que teníamos con listas lo vamos a tener acá. Yo no puedo pedir la primera posición de una lista vacía. Yo no puedo pedir la raíz de un árbol que está vacío. Tendremos que hacer ese control. ¿Está bien? ¿Dónde se complica? La lista tiene una única dimensión. En la lista yo voy para la derecha o para la izquierda y nada más. En el árbol lo podemos pensar como algo de dos dimensiones. En el árbol podemos ir de derecha a izquierda, pero también podemos ir para arriba y para abajo. Dado un nodo cualquiera del árbol, yo puedo ir a derecha a izquierda con sus hijos o incluso sus primos, o puedo ir para arriba y para abajo de acuerdo a sus descendientes o ascendentes. ¿Sí? Ahí es donde la lógica de nuestros programas se van a complicar un poquito más. Pero la idea general es la misma. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Bien. Entonces, en este ejemplo, si yo pregunto si la raíz es un nodo interno, me tiene que dar verdadero, porque tiene hijos, por lo tanto no es una hoja. G no es interno, H es interno, la raíz no es externa, G es externo, H es externo, no, perdón, H no es externo, G no es la raíz y la raíz es la raíz. Es ridículo, pero es correcto. ¿Está bien? ¿Queda claro? Más métodos. Como todo lo que hemos hecho hasta ahora, podemos preguntarle a la estructura cuántos elementos tiene, si la estructura está vacía o no, y podemos obtener iteradores. Vamos a tener el iterator tal cual como teníamos en la lista, que nos devuelve una colección de los elementos, ¿sí? Los rótulos del árbol, y tenemos el position, que nos devuelve una colección de las posiciones del árbol. ¿Está? Entonces, dado un árbol, quiero saber cuántas veces aparece un rótulo dado, iterador, y ya está. ¿Sí? Que creo que es lo que le muestra. Ahí está. Este árbol en particular tiene 13 elementos. El isEmpty me tiene que dar falso. Y si yo quisiera imprimir todos los rótulos de este árbol, tengo tres formas distintas de hacerlo. La primera es con el for each, porque nuestro árbol es una estructura iterable. Como es una estructura iterable, va a tener el iterator. Como tiene el iterator, puedo usar el for each que me oculta el hasNext y el next.
Entonces yo podría hacer directamente eso, asumiendo que este es un árbol de caracteres. ¿Sí? También puedo hacer esto, obtengo el iterador y hago el hasNext y el next. Pero siempre en estos dos casos yo trabajo sobre el rótulo del árbol, como trabajábamos con el iterador en las listas. En este caso, yo lo que estoy obteniendo no es una colección de rótulos, sino que es una colección de las posiciones de los nodos, porque estoy usando el positions, igual que pasaba con la lista. Cada uno de los elementos que yo voy a obtener de este iterador no es un rótulo, es un nodo o una position de un nodo en el árbol. Si yo quiero mostrar el rótulo, voy a hacer p.elemento. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Qué es lo que tienen estas tres formas de trabajar? Me están ocultando la jerarquía. Esto es lo que cuando nosotros trabajamos con listas, decíamos, la lista naturalmente es una estructura secuencial. Cuando yo hago el iterador es la lista, porque es una estructura secuencial. Ya acá no va a ser así. La estructura no es naturalmente una secuencia, es una jerarquía. El iterador es una representación en secuencia de algo que no es una secuencia. Algo va a tener que pasar en el medio para poder transformar mi jerarquía, que no es una secuencia, en una secuencia que es un iterador. El iterador, este iterador que tenemos acá, lo que me asegura es que yo voy a poder recorrer o conocer todas las etiquetas del árbol. Eso está más que claro. Pero me está ocultando la relación de jerarquía. Que no está mal eso, ¿eh? Si yo necesito simplemente conocer los elementos que están en el árbol, el iterador es lo mejor que tengo. Pero que quede claro que esa transformación que antes era trivial de una position list a su propio iterador, ahora ya no es trivial. Vamos a ver cómo lo resolvemos cuando tengamos que implementar el iterador. ¿Está bien? ¿Se ve esa diferencia? Bien. Más métodos. Es grande la interfaz. Hacemos un poquito y paramos un rato. Métodos para modificar el árbol. Tenemos un método que nos va a permitir crear una raíz. ¿Sí? Yo le paso una etiqueta a un árbol que idealmente va a estar vacío, si no vamos a tener un error, y le crea un primer nodo con esa etiqueta y lo asigna como la raíz. Después tengo métodos para agregar hijos. Dado un nodo y una etiqueta, le voy a agregar un hijo a ese nodo con esta etiqueta. Estamos manejando listas, ¿sí? Porque vamos a poder agregar este hijo al principio de su lista de hijos, al final de su lista de hijos, o en el medio, en función de estos dos métodos, agregar antes o agregar después. Entonces, en los dos primeros, yo solamente digo, este es el padre, ya estoy, este es el padre. Esta es la etiqueta que quiero que sea su hijo. Agrégamelo al principio de su lista de hijos o al final de su lista de hijos. Y después tengo otros dos métodos que es para poder insertar el nuevo hijo relativo a otro hijo. Fíjense por qué estos dos reciben tres parámetros. El padre, un hijo que ya existe y el rótulo nuevo. Este nuevo rótulo se agrega relativo a este hijo que ya existe, antes o después de ese hijo que ya existe. ¿Está bien? ¿Me querías preguntar algo? Sí. Si invocamos más de una vez GateRoot, ¿qué pasa? ¿Eso es excepción? Después lo revisamos, pero creo que es una excepción. ¿Sí? Vos podés reemplazar la etiqueta de un nodo. Hay un método para hacerlo y se lo podés hacer a cualquiera, incluso a la raíz, pero no cambiar la raíz. Vamos a ver que hay métodos para eliminar nodos. La raíz es la más complicada de eliminar y solamente la podés eliminar bajo ciertas condiciones.
¿Está? ¿Se entiende cómo se maneja esto de agregar hijos? Hay una lista oculta acá atrás de todo esto, básicamente. Para eliminar, podemos eliminar. Tenemos 3 eliminar. Hay 2 eliminares que solamente funcionan bien si se aplican en el tipo de nodo adecuado, que es eliminar nodo interno, eliminar nodo externo. Elimina correctamente ese tipo de nodo y hace saltar una excepción si es el otro tipo de nodo. Si yo digo eliminar hoja de un nodo que no es una hoja, eso genera una excepción. Si yo digo eliminar nodo interno de un nodo que no es un nodo interno, eso genera una excepción. Y también tengo el eliminar nodo que elimina el nodo. Se ajusta el comportamiento a lo que sea el nodo, pero lo elimina correctamente. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa con el eliminar nodo? Que no sé si no lo tengo acá. ¿Qué es lo que pasa cuando queremos eliminar nodos? ¿Qué es lo que pasaba con listas? Yo tengo una lista de elementos, ¿sí? Imagínense 5 elementos. Y yo elimino el elemento del medio. ¿Qué es lo que hacíamos? Acomodábamos todo para que la lista quede bien armada. ¿Está bien? Acá pasa lo mismo, pero tenemos 2 dimensiones. Entonces, se empieza a volver un poquito más complicado resolver la eliminación. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar el nodo G, que es una hoja? Nada, lo elimino, no hay ningún problema. Lo borro y todo sigue siendo un árbol. ¿Está bien? Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si quiero eliminar H? Porque yo estoy eliminando el nodo. Distinto es, algo que seguro van a tener que hacer, eliminar el subárbol. Si yo les digo, eliminen el subárbol que tiene como raíz al nodo H, lo que ustedes tienen que hacer es borrar todo eso. ¿Está bien? Pero no es el caso. Yo les digo, eliminen el nodo H. ¿Qué es lo que pasa? Hay que acomodar los hijos. Lo que normalmente decimos, acomodar los hijos. La forma en la cual vamos a acomodar los hijos es los hijos del nodo que estamos eliminando pasan a ser hijos del padre de ese nodo que eliminamos. ¿Está bien? Y ahí es donde viene la complicación de la segunda dimensión que tenemos ahora que en listas no teníamos. Entonces, si yo quiero eliminar H, en términos del TDA, lo que va a pasar es H se elimina y estos dos van a venir acá. Y esto va a quedar más o menos así. ¿Está bien? Si estos dos tuviesen sus respectivos hijos, todo se sube un nivel para arriba. ¿Está? Entonces, no. ¿Dónde estaba? Si yo quisiera eliminar B, yo para eliminar B lo que tengo que hacer es, elimino B y todo esto viene acá arriba y pasa a ser todo, H y F pasan a ser hijos de A. Ese es el comportamiento esperado del TDA. Cuando vayamos a implementar el TDA vamos a ver cómo hacemos para resolver este quilombo. Pero en términos de comportamiento eso es lo que tiene que pasar. ¿Sí? ¿Se entiende ese movimiento que estamos haciendo? El árbol tiene que quedar bien armado como árbol. Entonces la regla es esa. Cuando se elimina un nodo que es hoja, es el caso fácil. Si se elimina un nodo interno, sus hijos pasan a ser hijos del quien era el padre del eliminado. Ya estoy, sí.
más que nada para tener un segundo control de lo que estás haciendo. Más que nada para decir, cuando vos querés eliminar una hoja, explícitamente decime que querés eliminar una hoja. Porque si vos explícitamente me decís que querés eliminar una hoja, yo te puedo hacer un segundo control de seguridad de chequear que efectivamente estás eliminando una hoja. ¿Sí? No estás obligado a usar estos dos métodos. Vos podés hacer todo con este remove node y lo usás cuando vos quieras y va a funcionar bien. Pero si vos solamente usás el remove node y vos sabés que lo que estás queriendo eliminar es una hoja y te confundiste porque hiciste mal algún if y lo estás llamando con un nodo interno, nunca te va a saltar un error. ¿Está bien? Entonces, tenés los otros dos como un segundo nivel de seguridad. No lo querés usar, no lo uses, no hay ningún problema. Pero está si querés. ¿Está bien? Entonces, esto nos lleva al otro tema. ¿Cuándo puedo eliminar la raíz? Hay dos condiciones. Cuando la raíz sea hoja, si yo tengo un árbol cuya raíz es el único nodo, por lo tanto es una hoja, y lo elimino, lo puedo eliminar y el resultado es el árbol vacío. O cuando la raíz tenga un solo hijo. Porque si la raíz tiene un solo hijo, ahí sí puedo hacer este mismo comportamiento que hicimos ahora, y ese único hijo pasa a ser la nueva raíz del árbol. ¿Está bien? Entonces, en este árbol en particular, yo no puedo eliminar la raíz. ¿Qué quiere decir? Que si alguien intenta eliminar la raíz, eso es una excepción. Sí. En un principio no importa. Si es un árbol no ordenado, no importa cómo lo subís. ¿Sí? Porque si esto es un árbol ordenado y yo decido dibujarlo BCD y él decide dibujarlo DCB al revés, es lo mismo. Es el mismo árbol. Y ahí cuando subís los hijos no hay ningún problema. Si fuese un árbol ordenado y vos sabés cuál es la condición de orden, entonces deberías subir los hijos respetando esa condición de orden. Que andás a ver cuál es en función del problema que estás resolviendo. ¿Está bien? Entonces, si yo saco todo esto, ese es un árbol al cual le puedo eliminar la raíz. Porque la raíz tiene un solo hijo, B. Entonces yo puedo eliminar la raíz y decir B es la nueva raíz. ¿Sí? Ahí sí puedo hacerlo. Pero en este caso ya no. ¿Queda claro eso? Bien. Vamos a parar 10 minutos. Son 15:02, 15:12. Seguimos. ¿Cómo? Sí. Bien. Hago una aclaración a partir de una pregunta que me hicieron recién. Un tema que es importante de la parte de mapeo y diccionario es lo de tabla hash, que la clase esa quedó dada a partir del video que quedó en el aula virtual. ¿Sí? Por eso es que seguimos con árboles. No le quiten importancia a esa clase simplemente porque no la dimos en clase. Es importante y probablemente es un tema que se va a evaluar en el segundo parcial. Así que véanlo, practíquenlo, háganlo y si tienen dudas, por supuesto, pregunten. ¿Está bien? Bien, siguiendo con la parte de árboles. Todo esto forma lo que es la interfaz del árbol o del T de árbol que va a estar disponible en el aula virtual que ya la pueden descargar. Se van a encontrar
que en realidad hay dos interfaces de árbol. Hay una que se llama GT y otra que es directamente Tree. Tiene que ver con el libro que se usa en la materia. El libro propone una interfaz donde no hay métodos para modificar el árbol. Nosotros hemos ampliado la interfaz para incluir los métodos que modifican el árbol, ¿sí? Es la única razón por la cual hay dos interfaces. En realidad la que siempre van a usar es esta, la tree. ¿Está bien? Con un tipo paramétrico que es el elemento del árbol. Y todos esos métodos. Ya va a estar disponible el práctico de árbol, que tiene varios ejercicios para trabajar a partir del T de árbol y otros para trabajar con la implementación que vamos a ver el jueves que viene. Si ustedes quisieran, ya ahora pueden empezar a resolver, aunque sea en papel, los problemas que se hacen en función del T de árbol. ¿Sí? Bien, entonces, un poco para ver la interfaz. Yo podría arrancar con esta línea que tengo acá arriba, que lo que hace es crear un árbol vacío, cuyos elementos declaro que van a ser caracteres. Eso es lo que hace la primera línea de código. En la segunda línea de código, estoy creando explícitamente la raíz del árbol y le digo que la raíz va a tener rótulo A. Una vez que hago eso, obtengo la primera posición del árbol, que es la posición de la raíz. Acá es lo que decía que hay cierto manejo parecido al de lista. Entonces, creo un árbol vacío, explícitamente primero le creo la raíz al árbol, es lo primero que voy a tener que hacer siempre. Y una vez que tengo la raíz creada, puedo obtener mi primer position, que es la posición de la raíz. Que es lo que hago en esta línea de acá. A partir de esta posición que llamo raíz, es que yo puedo crear sus tres hijos, que lo hago con el método addLastChild a la raíz y cada uno de los rótulos que uso para insertar el hijo. ¿Sí? Entonces, hasta esta línea que tengo acá, yo lo que tengo es el nodo con raíz A, con hijos B, C y D. ¿Está? Después, algo que me olvidé de decir, que cada uno de estos addLastChilds está retornando la posición del nodo creado. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el addLastChild que inserto el B, lo que obtengo como resultado es la posición del nodo B. Lo mismo con el nodo C y lo mismo con el nodo D. ¿Sí? Entonces, después, usando la posición de B, le inserto el hijo H. Y después, también usando la posición de B, pero sin importarme lo que retorna, le inserto el hijo F. ¿Hasta ahí me siguen? Después, usando la posición de H, que obtuve acá, inserto los hijos G y K sin importarme lo que retornan. Y después, usando la posición de C, que la había obtenido acá arriba, inserto el hijo F. Con esta secuencia de instrucciones, lo que estoy haciendo es completando esa parte del árbol. Si quieren, como ejercicio, podrían ahora escribir las instrucciones para completar el resto del árbol. ¿Está bien? Y así es como podemos ir creando un árbol y en parte también con métodos equivalentes vamos a poder recorrer los árboles. Ahora vamos a ver un poco de eso. Más definiciones. Dos conceptos que aparecen mucho con árboles son altura y profundidad. La profundidad de un nodo es básicamente qué tan lejos está ese nodo de la raíz. Eso quiere decir cuál es la longitud del camino que va desde la raíz hasta ese nodo. Mientras más lejos esté, más profundo decimos que está ese nodo en el árbol. Entonces, la profundidad de un nodo B en un árbol T es la longitud del camino de la raíz de T al nodo B, que termina formando la cantidad de ancestros propios de B.
porque voy a pasar por todos los ancestros propios del nodo al cual estoy calculando la profundidad. La longitud de un camino se determina a partir de la cantidad de arcos que tiene, y la altura de un nodo es qué tan lejos está ese nodo de su hoja más lejana. ¿Está? Entonces, profundidad es qué tan lejos está el nodo del cual quiero saber la profundidad con respecto a la raíz. La altura de un nodo es qué tan lejos está ese nodo al cual quiero saber la altura de su hoja más lejana. Hoja más lejana en el subárbol que tiene a ese nodo como raíz. ¿Está? Eso es profundidad y eso es altura. Entonces, la profundidad de la raíz siempre va a ser 0. Porque recuerden, profundidad es la distancia desde la raíz al nodo. La distancia de la raíz a la raíz es 0. La profundidad de E es 2. La profundidad de P es 4. La altura de B es 2, porque la altura es la distancia a su hoja más lejana. B es la raíz de un subárbol que tiene hojas a 2 niveles distintos, a 1 de distancia y a 2 de distancia. La altura es la más lejana, así que nos quedamos con 2. ¿Está bien? La altura de D es 3. De vuelta, a partir de D yo puedo llegar a 2 niveles de hojas. Hay hojas que tengo a 1 de distancia y hay hojas que tengo a 3 de distancia. La altura es 3, que es la más grande. La altura de G, que es una hoja, es 0, porque de vuelta, la altura es la distancia a la hoja más lejana. Si yo ya soy una hoja, no tengo distancia, soy 0. Y la profundidad de G es 3, porque tengo 1, 2, 3 antes de llegar a G. ¿Está bien? ¿Me siguen con eso? Dada una profundidad, mostrar todos los rótulos de los nodos que estén a esa profundidad. Otro ejercicio para hacer. O típicos ejercicios que puedan tener que hacer como parte del manejo de los árboles. Muchos problemas en árboles se van a resolver en forma recursiva, eso lo vamos a empezar a ver también un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, la profundidad de un camino es la longitud del camino de B a la raíz, que eso se puede expresar en forma recursiva. Donde si tengo el caso base es que B sea la raíz, entonces la profundidad es 0. Pero si B no es la raíz, la profundidad de un nodo es la profundidad de su padre más 1. Y ahí tienen la definición recursiva de profundidad. ¿Está bien? Y hay muchos problemas que se van a poder plantear de esta manera y eso hace que sean mucho más fáciles de resolver. Sí. No. No. Si lo hacen bien, no hay problema. Si lo hacen bien. ¿Está? Porque siempre vas a llegar al caso base. A menos que estés trabajando sobre un árbol que está vacío, en tal caso esto daría un error. Nunca va a pasar. No vamos a considerar esa situación donde el stack de un Core i5 no sea lo suficiente para manejar un árbol de lo que estamos haciendo acá en la materia. Un Atom te banca los árboles que vamos a usar en esta materia. Una 286. No tienen ni idea lo que es eso, no importa. Es una muy vieja. Entonces va a haber muchos manejos recursivos que se pueden resolver de esta manera y va a simplificar el código. Después vamos a ver cómo. Y esta sería una implementación en Java tranquila para usar y calcular la profundidad de un nodo cualquiera. ¿Sí? Muchos de los métodos que van a hacer ustedes no siempre van a ser estáticos, pero muchos van a seguir esta forma, donde yo recibo un árbol, T, y un nodo representado por su posición. Y a partir de eso yo puedo hacer cosas. Acá digo, bueno, si
el nodo que yo recibo, que es a quien le quiero calcular la profundidad, es la raíz, retorno 0. Si no, hago el llamado recursivo sobre t a partir del padre del nodo del cual me están consultando, al resultado le sumo 1 y retorno eso. Por ahí lo que estaría faltando acá, si no es ya una condición antes, es que el árbol no esté vacío. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bien. La longitud del camino más largo a una hoja también se puede calcular en forma recursiva. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo decir es que para calcular la altura de un árbol, yo parto de una altura 0 y lo que digo es, para cada vértice en el árbol, si el vértice es una hoja, entonces la altura es el máximo de las profundidades entre h y la profundidad de esa hoja. Porque la altura de un árbol, recordemos, la altura de un nodo es el camino más largo hasta su hoja de un descendiente. Eso quiere decir que la altura de un árbol completo es el camino más largo desde la raíz hasta una hoja. Esa longitud determina la altura del árbol. ¿Me siguen? Bien. Que es lo mismo que hablar de las profundidades de las hojas. La altura de un árbol es la máxima profundidad de sus hojas, porque es el camino más largo. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es lo que hace esto? Este método lo que hace es recorre todas las hojas de un árbol y para cada hoja le pide la profundidad y se queda con la profundidad más grande. Esa profundidad más grande es la altura del árbol. ¿Sí? Y se puede implementar así en Java usando el TDA. El TDA árbol más un iterador de posiciones. El tema de los iteradores. Yo tengo un iterador de elementos y un iterador de posiciones. La decisión que ustedes tienen que tomar para decidir cuál de los dos van a usar termina dependiendo de qué métodos del TDA árbol voy a necesitar. Lo mismo que pasaba con el TDA lista. Si yo solamente quiero ver los elementos del árbol, porque quiero contar cuántos hay iguales a un rótulo dado, ahí solamente necesito los elementos. Ese es el iterator común y corriente. Pero si yo quiero hacer cosas con el árbol, por ejemplo, contar cuántas hojas tiene, eso lo puedo hacer con un método que es el que consulta si el nodo es externo. ¿Está bien? Pero ese método requiere por parámetro un position. El iterador, el iterator, que me itera sobre los elementos, no me da a mí un position, me da un rótulo. Yo no puedo usar ese rótulo para preguntar si es hoja o no. Para poder preguntar si es hoja o no, necesito un position. Entonces, en ese caso, yo necesito usar el iterador de positions, no el iterador común. Porque el iterador común no me da lo que el método es hoja requiere para poder resolverse. ¿Está bien? Pueden pensarlo de esa manera para decidir cuál de los dos iteradores necesitan. Ahora bien, este árbol tiene rótulos. Entonces, lo que yo quiero que ahora háganlo para sí mismos, no hace falta que lo digan en voz alta, empiecen a decir los nodos. Internamente empiecen a decir las letras de los rótulos. Y cada uno de ustedes va a empezar a decir algo del estilo A, B, C, D, H, F, E, L, Z, K, G, M, P. ¿Sí? Si ustedes hicieron eso, acaban de crear un iterador. Porque si ustedes hicieron eso, lo que acaban de hacer es transformar una estructura de 2 dimensiones en una estructura de una única dimensión. ¿Está bien? Ustedes transformaron, lo habíamos hecho con las capitales de las provincias, ustedes transformaron una estructura que tiene 2 dimensiones en una estructura secuencial. Eso es lo que hace el iterador. Y eso que hicieron
es lo que se llama un recorrido de un árbol. Un recorrido de un árbol es algo que hacemos para visitar todos los nodos del árbol. ¿Está? Y ese que yo acabo de hacer, A, B, C, D, H, F, E, L, Z, K, G, M, P, se llama un recorrido por niveles. Porque lo que yo hice fue, primero dije el nivel 0, que es el nivel de la raíz, después dije todo el nivel 1, después dije todo el nivel 2, después dije todo el nivel 3 y por último dije todo el nivel 4. ¿Está bien? Si ustedes hicieron lo mismo, hicieron lo que llamamos un recorrido por niveles, que es uno de los 4 recorridos que vamos a tener posibles para hacer sobre árboles. Y justamente ese es uno de los más pedorros, el de niveles. No lo van a usar casi nunca. Es la realidad. ¿Está bien? Es por ahí el más intuitivo, pero no es el más usado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros creamos el iterador es un recorrido del árbol. ¿Está bien? Como yo recién hice un recorrido por niveles. El iterador, el recorrido, transforma el árbol en una secuencia, pero oculta la relación de jerarquía. Si yo les digo toda esta secuencia como la dije recién, ustedes no saben cuándo empieza un nivel y cuándo termina un nivel. Yo dije un montón de letras. Si yo escribo todas las letras una al lado de la otra, desaparece la relación de jerarquía. ¿Está? Y muchas veces la relación de jerarquía la vamos a necesitar para cosas que tengamos que hacer. Y ahí es donde aparecen los otros recorridos, porque los otros recorridos tienen en cuenta la jerarquía. Y los otros recorridos se conocen como preorden, posorden, in-order y el por niveles. También llamados orden previo, orden posterior y orden simétrico. Y esto tiene que ver con la forma como nosotros visitamos el árbol o visitamos los nodos. En mi orden, en el orden por nivel, mi visita fue por niveles. Dije, bueno, visito A, visito a B, a C, a D, después visito a H, a F, a E, L, Z, después visito a K, G, M y después visito a P. ¿Está bien? Ustedes van a tener que aprender todos estos órdenes de recorrido, porque los van a tener que usar. Va a haber problemas donde ustedes van a tener que elegir cuál es el mejor orden para hacer algo. O cuál es el recorrido que les resuelve a ustedes más lo que tienen que hacer. Hay órdenes, hay recorridos que facilitan las cosas, hay recorridos que complican las cosas. Y en algunos casos, como puede llegar a ser en el parcial, van a tener que resolver un problema usando el orden que nosotros les decimos. ¿Está bien? Van a tener que resolver un problema del estilo, por ejemplo, contar cuántas veces aparece un rótulo, resuélvalo con un orden por niveles. No importa si eso facilita o complica, lo tienen que hacer por niveles. ¿Está bien? Entonces es muy importante conocer estos recorridos. Vamos a ver brevemente de qué se tratan y el jueves vamos a empezar a implementarlos. Preorden. El recorrido en preorden lo que hace es lo siguiente. Se para en un nodo, arrancando en la raíz, y decimos que visita ese nodo. Por ejemplo, lo muestra por consola, lo nombra en voz alta, y después de nombrarlo en voz alta, repite el recorrido para cada uno de sus hijos. ¿Está bien? Entonces, visito la raíz, recorro la lista de sus hijos. ¿Qué significa recorrer la lista de sus hijos? Visitar esa subraíz y recorrer la lista de sus hijos. ¿Está? Entonces, en el preorden visitamos el nodo que estamos visitando y después para cada uno de sus hijos aplicamos de vuelta el preorden. Y este visitar está reemplazando lo que sea que querramos hacer. Con
cortar o chequear si es un rótulo que estamos buscando, mostrarlo por consola, lo que sea. Pero eso hace que el recorrido de este árbol se muestre de la siguiente forma. Visito la raíz A y aplico el recorrido en preorden en el subárbol B. ¿Qué significa esto? Que visito esta raíz B y aplico el recorrido en preorden en el subárbol que es su primer hijo. Fíjense esto, cuando yo apliqué el preorden en este, estoy dejando pendiente los llamados a estos dos. ¿Sí? Estoy haciendo llamados recursivos. Entonces, cuando llamo sobre B, quedan pendientes los de C y D y me vengo por B. Visito B y hago el llamado recursivo sobre H. Estoy dejando pendiente el llamado sobre F. Visito H, hago el llamado recursivo sobre K, dejo pendiente el de G. Visito K. K no tiene hijos. Por lo tanto, este for each no hace nada. Termina este llamado recursivo sobre K y paso al inmediatamente anterior que dejé pendiente, que era el de G. ¿Sí? Por eso fíjense que me queda A, B, H, K. De K no tenía con quién seguir, así que fui a su hermano G. Resuelvo G, termino de resolver G, no tengo a dónde seguir. Y como no tengo a dónde seguir, termino el llamado recursivo que se vino por H. Y paso al inmediatamente anterior que había dejado pendiente, que era el de F. Entonces hago K, G, vuelvo a K y ahora vengo a F. Visito F. F no tiene hijos. Por lo tanto, no hago más nada, paso a su hermano. F no tiene hermanos. No tengo nada para hacer. Por lo tanto, termino volviendo a B. Y sigo con el llamado que había dejado pendiente, que era el de C. Y hago C, E. Termino, vuelvo al que había quedado pendiente, vengo a D, hago D, L, M, P. No hay más nada, vuelvo acá. No hay más nada, vuelvo acá. Tengo a alguien más, Z, lo visito a Z. No tengo más nada, vuelvo acá. No tengo más nada, vuelvo acá, que es la raíz. No tengo más hijos de la raíz, terminé. ¿Sí? El preorden siempre se manda a lo que para mí es la izquierda. O sea, el preorden baja por la izquierda, siempre todo lo que pueda por la izquierda. Y mientras va bajando, va visitando. A, B, H, K. Cuando no puedo bajar más para la izquierda, me muevo uno a la derecha y arranco de vuelta. Y si no tengo más nadie, vuelvo para arriba, me vuelvo uno para la derecha y arranco de vuelta. Y así siempre me voy moviendo. Entonces, el recorrido termina siendo algo así. Arrancamos de acá, vamos todo lo que podemos hacia la derecha. Cuando no puedo ir más nada a la derecha, voy uno para la izquierda, intento seguir para abajo por la derecha, no puedo, vuelvo, vengo para acá, no puedo ir más, vuelvo, vengo para acá, bajo, no puedo ir más, vuelvo, vengo para acá, bajo, 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 no puedo más, vuelvo, hago esto, hago esto, hago esto, termino. ¿Está bien? ¿Por qué este tipo de recorrido está bueno? Porque en todo momento, en cualquier momento dentro de este ciclo, yo estoy parado en un nodo, que es W, y también tengo a su padre a mano, que es D. ¿Sí? Eso quiere decir que en cualquier momento yo tengo la jerarquía de herencia en mis manos. Esto el iterador no me lo da. El iterador solamente me da un nodo, o un rótulo o un position, pero es uno solo. ¿Está? Tengo para resolverlo si quisiera a la jerarquía de herencia, si tengo los positions, si tengo el elemento no. Pero este tipo de recorrido, estos recorridos en general,
tienen la ventaja de que en todo momento yo tengo la jerarquía de herencia en mis manos. Tengo al padre y tengo al hijo. Y si yo quisiera hacer cosas, las puedo hacer. Entonces, esto es lo que llamamos un preorden u orden previo. Visito en la raíz y después llamado recursivo sobre todos sus hijos. Lo que significa visitar cada una de esas subraíces y después llamado recursivo sobre todos sus hijos y así sucesivamente. Que este método, por ejemplo, lo que hace es armar la cadena de caracteres, un string con todos los caracteres del árbol, haciendo un recorrido en preorden. ¿Sí? ¿Está bien? Eso, perdón, es lo que llamamos orden previo o preorden. Posorden es al revés. En posorden, yo me paro en un nodo, no lo visito, o sea, lo que sea que tengo que hacer, no lo hago. Primero hago el llamado recursivo a todos sus hijos. Y después, cuando salgo del ciclo, recién ahí hago lo que tengo que hacer con el rótulo, con el nodo, perdón. Entonces me quedaría de esta manera. Primero hago el llamado recursivo en cada uno de sus hijos y después de terminar de resolver los hijos, hago lo que tengo que hacer con el nodo. Entonces, si esto fuese imprimir por pantalla, fíjense que yo lo que voy a hacer es, me paro en A, no imprimo nada. Primero llamo con todos sus hijos. Me paro en B, no hago nada, llamo con todos sus hijos. Me paro en H, no hago nada, llamo con todos sus hijos. Me paro en K, que no tiene hijos. Entonces ahí sí imprimo por pantalla K. Después me voy al G, que no tiene hijos, entonces ahí sí imprimo G. Vuelvo al H, ahí sí imprimo H. Voy al F, F no tiene hijos, imprimo el F y así sucesivamente. Ah, pensé que había quedado escrito. Perdón. Esto significa que esto me va a quedar K, G, H, F, B, E, C, P, M, L, Z, D, A. En un preorden, lo primero que yo imprimo es la raíz. En un postorden, lo último que yo imprimo es la raíz. ¿Sí? Si mi visitar es hacer algo, el postorden hace algo con un nodo después de haberlo hecho con todos sus hijos. Esa es la interpretación del postorden. Si el visitar es hace algo, el postorden lo hace sobre el nodo después de haberlo hecho sobre sus hijos. En cambio, el preorden, el hacer algo es, primero hago algo con el nodo y una vez que lo hice, paso a hacerlo sobre sus hijos. ¿Está bien? ¿Se ve la diferencia? Si alguien se está preguntando ahora, ¿por qué? ¿Por qué cambiarlo así? ¿Por qué complicar la vida de esta manera? Muchas veces tiene que ver con el problema que estamos resolviendo. Va a haber problemas que se hacen más fáciles con un preorden y hay problemas que se hacen más fáciles con un postorden. En el 70% de los casos, las cosas se resuelven con un preorden. En un 20%, un postorden. Y el resto con los otros recorridos. El preorden suele ser el recorrido por defecto para hacer todas las cosas que queremos hacer. Si yo quiero saber cuántos nodos en un árbol tienen más de 3 hijos, eso es un preorden. ¿Por qué? Me paro en un nodo y lo visito. ¿Qué es visitar? Contar cuántos hijos tiene. ¿Está bien? Si tiene más de 3, incremento un contador y después sigo con todos sus hijos. Se podría hacer en postorden tranquilamente, ¿eh? No digo que no se pueda hacer. Por ahí sale más natural hacerlo en preorden. ¿Cuándo el postorden es realmente útil? Cuando tengo que eliminar cosas.
Cuando tengo que eliminar cosas de un árbol, el posorden es un recorrido atractivo. Por la siguiente razón. Y por ahí se ve más fácil más adelante, así que si no lo terminan de ver ahora no pasa nada. En un preorden, si yo tengo que recorrer un árbol e ir eliminando nodos de un árbol, pasa el siguiente problema. Si yo estoy parado en B o si yo estoy parado en A y controlo una condición de los hijos de A que hace que yo pudiese llegar a eliminar a alguien, podría pasar lo siguiente. Yo estoy parado en A, ¿sí? Eliminar todos los nodos que tengan un rótulo dado. Entonces yo me paro en A, miro sus hijos y veo que a B hay que eliminarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que dijimos que pasa en ese caso? Si elimino a B, entonces tengo nuevos hijos de A. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bien. ¿Cuál es el problema ahora? Si A tiene nuevos hijos, tengo que volver a controlar los nuevos hijos de A. ¿Está bien? Entonces, si yo me paro en A, controlo un hijo de A, lo tengo que eliminar, lo elimino y ahora A tiene nuevos hijos, yo no tengo que seguir el recorrido. Y es un error común. Dicen, bueno, me paro en A, tengo que eliminar este nodo, lo elimino, listo, sigo con el siguiente. No, pará. Tenés nuevos hijos. Te los estás salteando. ¿Está bien? El problema que tiene el preorden acá es que estoy modificando sobre lo que voy a caminar todavía. Entonces, cuando aparecen los nuevos hijos, yo no tengo que avanzar, me tengo que quedar parado controlando los nuevos hijos. Porque potencialmente el nuevo hijo que llegó también lo tengo que eliminar. Entonces lo elimino, aparecen nuevos hijos, no me tengo que ir, me tengo que quedar eliminando. ¿Está bien? ¿Se ve ese problema aunque sea a grandes rasgos? Eso no pasa con posorden. Porque cuando yo esto lo hago con posorden, para cuando yo me paro en un nodo y miro sus hijos que tengo que eliminar, yo ya miré todos los descendientes de esos hijos. Porque de eso se trata el posorden. ¿Sí? En posorden, cuando yo me paro en A y visito, quiere decir que controlo quién tengo que eliminar. Pero si lo estoy haciendo en posorden, para cuando controlo a B, yo ya controlé a todos sus hijos. Yo ya estoy absolutamente seguro que los nuevos hijos que vayan a subir de B no los tengo que eliminar. Porque es posorden. Si los tendría que eliminar, yo ya los eliminé. Porque estoy haciendo un posorden. ¿Está? Entonces, ahí es importante entender los recorridos y las ventajas y desventajas que tienen. Que lo vamos a ver con toda la práctica que vamos a hacer y los ejercicios que vamos a resolver. ¿Sí? Paciencia con esto. Pero vean que no es lo mismo. El tercero que nos queda es el que se llama orden simétrico. Nadie lo usa. Pero estamos obligados a enseñarlo igual. Nadie lo usa realmente. Nunca encontré todavía. Por ahí tiene sentido si van a resolver algunas cosas muy específicas, pero por lo general no se usa tanto. Este orden lo que hace es, se para en un nodo, visita su primer hijo, o sea, aplica el recorrido en recursividad en el primer hijo, después de aplicar el recorrido en recursividad en el primer hijo, visita el nodo, y después, sí, la misma cara hago yo, y después visita al resto de los hijos. ¿Qué es esto que pasa acá ahora? Si no es hoja, dice, obtengo el primer hijo, hago el recorrido en recursividad sobre el primer hijo, visito el nodo que estoy visitando y después sigo con el resto de los hijos. No tengo nada más profesional para decirles que sepan que existe. No vamos a ser tan guachos de hacerles hacer esto probablemente en el parcial, pero tienen que saberlo, por las dudas. En algunos casos, cuando se resuelven ciertas operaciones que están representadas en árboles,
este puede tener un poco más de sentido. Pero así en este tipo de árbol realmente no se usa mucho. Y por último tenemos el recorrido por niveles. Que el recorrido por niveles es por ahí el más intuitivo, pero cuando lo empiezan a pensar cómo implementarlo, no es tan intuitivo. Porque el recorrido por niveles tiene este problema. El nivel 0 es fácil, es la raíz. ¿Está bien? El nivel 1 es fácil, son todos los hijos de la raíz. Pero el nivel 2 ya es complicado. Porque no tengo todo el nivel 2 junto en la estructura. El nivel 2 no está todo conectado entre sí. El nivel 1 sí, son todos los hermanos, que son hijos de la raíz. Pero el nivel 3, el nivel 2, perdón, ya son todos los primos. Y no están naturalmente asociados. El recorrido por niveles me obliga a usar una estructura auxiliar. Porque si no, no hay forma de mantener todas estas cosas juntas. Y para hacer un recorrido por niveles, que sería lograr imprimir eso, es que se usa una cola. ¿Sí? En un recorrido por niveles lo que se hace es lo siguiente. Obtengo el primer nodo, que es la raíz. Lo visito, lo muestro por pantalla. Y automáticamente agrego todos sus hijos en la cola. Y después entro en un ciclo. Por cada elemento que yo saco de la cola, que es un nodo, lo muestro e inserto todos sus hijos de vuelta en la cola. ¿Está bien? Saco el siguiente, lo muestro, inserto todos sus hijos. Saco el siguiente, lo muestro, inserto todos sus hijos. Y así es como que voy repoblando la cola. En un punto voy a empezar a sacar hojas. Y cuando tenga las hojas no voy a insertar más nada en la cola. Y ahí es cuando se empieza a vaciar la estructura. Si yo lo hago de esa manera, ahí puedo hacer un imprimir por niveles. Con una complicación más todavía. Si yo quiero realmente mostrarlo de esa manera, yo necesito saber cuándo tengo que bajar de línea en la consola. Que no es tan trivial. ¿Está bien? O sea, ¿en qué momento yo hago un print line para empezar a mostrar el siguiente nivel? Y la única forma de hacerlo, usando la cola, es usando un nodo especial que yo sepa que no es un nodo del árbol. ¿A quién puedo usar? Nulo. ¿Sí? En este caso podemos usar nulo como un marcador de final de nivel. Podemos hacer lo siguiente. El ciclo que se repite en el recorrido es, pongo la raíz e inserto nulo. Nulo me está marcando el final de un nivel, que es el nivel 0. Entonces después entramos en un ciclo que es así. Obtengo nodos de la cola. Mientras lo que esté obteniendo no sea nulo, yo estoy siempre en el mismo nivel. Obtengo un nodo, lo muestro, obtengo sus hijos, lo inserto. Obtengo el siguiente nodo, lo muestro, obtengo sus hijos, lo inserto. Cuando lo que yo saque sea nulo, eso me está marcando que acabo de terminar un nivel. Ahí hago un print line e inserto de vuelta el nulo. Porque como terminé un nivel, marco también en la estructura que terminé el nivel con el nulo. Y así continúo. Cuando lo pueden manejar de distintas maneras. Yo saque dos nulos seguidos, o después de sacar un nulo, la cola quede vacía, ahí quiere decir que terminé. ¿Está bien? Y ahí puedo diferenciar los niveles si quisiera yo, por ejemplo, mostrarlos por pantalla de esta manera bajando línea. Y estas son las 339 formas de mostrar árboles. Ya para ir terminando, ¿qué es? Estamos bien. Este es un trabajo de un señor en Europa, yo no me acuerdo dónde es. Que lo que hizo fue recopilar todas las formas que están publicadas hoy en día en la ciencia, digamos, de poder visualizar estructuras jerárquicas. Que normalmente, insisto, las estructuras jerárquicas las dibujamos con estos arbolitos, pero es una de las tantas formas que hay.
Más que nada, es un tema muy interesante, cómo ser eficiente en el uso del espacio cuando uno muestra árboles. Porque el problema que tienen los árboles es, tienen una sola raíz y empiezan a crecer mucho a medida que se van bajando. O sea, el árbol tiende a ser un triángulo. Si yo quiero dibujar un triángulo en un monitor, estoy desperdiciando un montón de espacio, porque me queda acá a los costados. Entonces no es eficiente el uso del espacio cuando los visualizamos de esa manera. Y ahí es que se empiezan a plantear distintas maneras de poder dibujar una estructura jerárquica. 339. Si son en 2 dimensiones, 3 dimensiones. Esta es una forma de dibujar árboles que llaman los tree maps. En realidad, la jerarquía se dibuja en términos de cuadritos que están dentro de cuadritos. ¿Sí? Esta es otra forma de hacerlo. Círculos dentro de círculos. Son todas variantes, cada una de ellas favorece ciertas cuestiones en particular. Y la razón por la cual conozco esta página es porque uno lo inventé yo, que se llama layout esférico. Insisto, no lo usa nadie, no importa.